A ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa fue Elena Esa fue Elena que nos llamó, pobrecita, está luchando allá en Texas para poder encontrarse con nosotros. Estamos tratando de enseñarle. Entonces, lo vamos a hacer por el WhatsApp. Okay. Elena, ¿cómo estás? Gloria a Dios. Oh, no. Oh. Gloria a Dios. Hermanos, como habíamos dicho, es bueno los hijos de Dios reunirse así en la tarde para alabar a Dios y quedar escrito, alabar a Dios y quedar escrito en el libro de memoria. Así nos dice en el libro de Ezequiel, que los hijos de Dios se reúnen y cuando alaban a Dios hablan unos a los otros de lo bueno que es el Señor y dice que son escritos en el libro de memoria. Tremenda bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hoy es miércoles de oración y vamos a estudiar la lección de título Se sanan enfermedades espirituales y físicas. Vamos a ver grandes cosas en la palabra de Dios, como es que Jesús sana a su pueblo, como es su misión, su obra, de que tú tengas salud. Gloria a Dios. Vamos a invitar a... Yo creí que iba a decir que era el estilo de Jesús a Ajá. hacer eso, porque él sanaba más que predicar y ese era el estilo de él. Así es. Sanaba más. Amén. Basílica, buenas tardes. Basílica, Dios te bendiga, hermana, y a los muchachos, tus niños, y a Dylan. Gloria a Dios. Hilario, Dios te bendiga. Vamos a invitar a nuestro Salvador, nuestro precioso Salvador. Vamos a invitarlo. ¿Cómo es? El tema, se sanan enfermedades espirituales y físicas. Así se llama hoy la lección. Se sanan enfermedades espirituales y físicas. Vamos a invitar al Señor a nuestro estudio. ¿Tú quieres orar? Vamos a orar. Padre, santo es tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres fuerte y poderoso. Señor, nos reunimos en esta tarde para alabar tu nombre, para hablar de lo bueno que tú eres con tu creación, del amor que tú tienes por cada ser humano. Señor, límpianos de pecado. Tenemos en el corazón mancha, tenemos en el corazón cosas que nos separan de tu amor, Señor. Límpianos y te invitamos. Ven a nuestro hogar y enséñanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia a Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, versículo 23, dice así. 23, ¿qué dije yo? 33, me equivoqué. 23, dice así. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Bien importante ahora lo que viene, mira qué sabroso. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Era su gozo, era el gozo de nuestro Señor Jesús, sanar toda enfermedad. Donde quiera que él llegaba, si había alguien enfermo, pues era su misión sanarnos. En Marco capítulo 2, vamos a buscar Marco capítulo 2, versículos 16 y 17. Marcos 2, 16 y 17. Miren esto. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, estaban mirando y ven que Jesús está comiendo con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo,
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino ¿a quién? A los pecadores. Gloria a Dios. Ahora, muchas veces nosotros cometemos el error que vemos un pecador, uno que piensa distinto de nosotros, y lo juzgamos, lo queremos desaparecer. Oh, pecador, apártate de mí. Eso no es así. Eso no es así. Jesús comía con los pecadores, porque era su misión rescatar a aquellos que son esclavos de Satanás. Era su misión sacar de ¿cómo es que dice? Del pozo. De lodo cenagoso. De lodo cenagoso. Aquel que estaba perdido. Su corazón se quebraba cuando él veía cómo sufrían aquellos que no lo conocían. Aquellos que eran y son rebeldes. Y así debe de ser nuestro corazón, así debemos de pensar nosotros, que la mente de Cristo esté en nosotros. Dice Filipenses, es necesario cuando tú ves un pecador, cuando tú ves un ladrón, cuando tú ves uno que está sufriendo las cadenas de Satanás, es necesario llegar a esa persona y darle el evangelio. Darle que él conozca la vida, la muerte, el sacrificio de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir. Esto es del matinal Exaltemos a Jesús, y dice: este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino, como lo acabamos de leer, vino para sanar a los enfermos. Y no nada más a sanarlos, sino que también su función y su propósito era proclamar liberación a los cautivos. Amén. De Satanás. Sí. La enfermedad iba muy de la mano con el pecado y con la apertura que le dábamos la entrada al enemigo. Dice, él era en sí mismo, Jesús era en sí mismo la salud, la fuerza. O sea, sin él nos enfermamos, estamos que no podemos, tenemos que tenerlo a él. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Fíjense lo que él hacía. Él impartía, o sea, brindaba vida a los enfermos. Amén. Y no nomás a los enfermos, a los afligidos y también a los poseídos de los demonios. Amén. Había varias clases de enfermos. Enfermos, afligidos y poseídos de demonios. Y él les impartía fuerza, él les impartía salud. Dentro de también predicarles el evangelio, los sanaba, era parte de eso. Él es el que da la vida. Él es el que daba la vida, el que da la fuerza, el que da la salud. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Juan 6, vamos a buscar Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 37. Nos dice así. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, es Jesús, le está hablando a su iglesia. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Nunca lo voy a negar. Ustedes se acuerdan cómo él le dijo a su iglesia, estaré con ustedes para siempre, hasta el fin del mundo. Pues todo aquel, por muy pecador que sea, por muy criminal que sea, por muy grave que sea su crimen, muy grave que sea su pecado, si esa persona viene a Jesús, el Señor nunca lo va a echar fuera. Él lo acepta. Él le va a dar de su amor. Él es capaz de salvar. Tiene el poder para salvar. No, y como habíamos leído anteriormente, él es el que da, imparte la fuerza y la salud. Amén. Pero aquí en el 35, nosotros leímos 37, pero si ustedes leen 2 versículos antes, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Estamos hablando de que él da la fuerza y él da la salud, más nadie puede hacerlo.
Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, hay que creer, no tendrá sed jamás. O sea, nos da pan y nos da de beber. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces ahí leemos el que volvemos a repetirlo, todo el que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Acuérdense porque Él es el pan de vida. Y al que a mí viene, el que a Él va, Él no lo va a echar fuera. No lo va a echar. No lo va a ir a traer. El que viene a Jesús, Él no lo va a echar fuera. ¿Por qué? Porque lo estamos buscando. Vamos a seguir con exaltar a Jesús. Dice, no rechazaba Jesús a ninguno que viniese. ¿Para qué venía? Dice, para recibir su poder sanador. Amén. Ahora hay mucha enfermedad. Yo ya a alguien le di mi testimonio de cuando estuve bien enferma estos días. El único, dice, nunca rechazaba a nadie que viniese a recibir su poder sanador. Nosotros necesitamos sanidad. Tenemos que ir a Él creyendo, obedeciendo. Dice, sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído, o sea, llevaban con ellos la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Otra de las partes que vamos a leer era porque habíamos violado las leyes de la salud. Jesús reconoce que el enfermo estaba enfermo por causa de él mismo. De su desobediencia. Exactamente. Por no obedecer, Ajá. Estaba enfermo. Pero dice, pero él no se negaba a sanarlo. Amén. Y qué bueno por eso, porque él no es así como nosotros. Dice, y cuando la virtud de Cristo, o sea, la salud salía de él, penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de que de pecado. Y muchos eran sanados de su enfermedad. Tenemos que darnos cuenta de dónde viene eso. Y tenemos que reconocerlo, que a veces somos culpables de eso. Dice, y muchos eran sanados de su enfermedad, tanto espiritual como también de sus dolencias físicas. Había problemas espirituales. El evangelio posee todavía el mismo poder. Dice, ¿y por qué no habríamos de presenciar hoy día los mismos resultados? ¿Por qué no probar a Jesús? Debemos de probarlo. ¿Cómo lo probamos? Cuando nosotros venimos a tener ese problema de llegar a estar enfermos, de tener aflicción. Tenemos que probar. El mismo Jesús de antes sigue siendo el mismo de ahora. Podemos confiar en que Él nos va a sanar siempre y cuando acatemos y entendamos lo que acabamos de leer. Hay beneficio, hay sanidad, tanto espiritual como física, si nosotros confiamos en Él. Ayúdeme aquí a ver si yo entiendo bien. El enfermo venía con Jesús. Jesús reconocía que el hombre estaba enfermo por su pecado, pero nunca le dijo, tú te lo mereces. Oh, ¿tú harías algo? ¿Qué tú hiciste que estás mereciendo eso? Hablando con Jesús, Jesús lo sana, el enfermo se da cuenta. Entonces Jesús le dice, vete y no peques más. No sigas esa vida. Sí. O sea, no te echen en la cara, probablemente porque Jesús lo sabe todo, pero no te avergüenza. Me gustó así como dice, el evangelio todavía tiene ese mismo poder. Todavía tiene, y podemos confiar en el poder de Jesús. Sí. Todavía sana, todavía hay milagros. Todavía te puede sanar. Todavía te puede sanar. Gloria. ¿Y cuántos de nosotros somos testimonios vivientes de que sí es así? Tú sabes que esto que leemos, y solo pues, me da esperanza, porque vivimos en tiempo de la plaga, vivimos en tiempo de la corona. Y así me da esperanza. Si nos examinamos a ver dónde y qué error hemos cometido, pues podemos ser sanos. Y lo triste es que cuántos no han bajado a la tumba sin tener esa esperanza, sin saber que aún en lo feo que está la situación,
Todavía existe el milagro de la sanación por medio de Cristo. Uy. Todavía. Es necesario entonces confesar nuestros pecados, entregarnos al Señor para ser sanos, para ser limpios. Gloria a Dios. Vamos a buscar, a ver, Mateo 25, el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto, les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, ¿qué cosa? A mí me lo hiciste. Amén. Pues así dice el rey. En Juan 11:35, para que ustedes ven cómo Jesús ama, dice que Jesús lloró. Ahora les voy a hablar un poquito de eso. Primero, si se lo hiciste a uno de estos más pequeños, dice el Señor, me lo hiciste a mí. Porque Él siente nuestro dolor. Él siente cuando alguien nos lastima, cuando nos tratan mal. Él lo siente como si se lo estuvieran haciendo a Él. Cuando pasamos hambre. No, es que tú leíste el 40, pero si nos vamos para atrás, a ver cómo dice. La persona que nunca ha leído esto y dice, pero ¿de qué están hablando? El 35 dice, porque tuve hambre. Ese es Jesús hablando. Le está explicando a los discípulos, dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, y fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo? ¿Cuándo tú estuviste así? Y te sustentamos o sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te vinimos a ti? Entonces en el 40, lo que acabamos de leer, Él les dijo, y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ahora se entiende. Gloria a Dios. El Señor Dios, el Creador, aquel que hizo, dice que todo lo que hay, lo que vemos y lo que no vemos, nada de lo que ha sido hecho sin Jesús. Él siente nuestro dolor. Él siente lo que nosotros sufrimos. Y como dice Juan 11:35, que nos dice, Jesús lloró, porque en ese momento Él estaba sintiendo el dolor. Él estaba sintiendo el dolor de dos hermanas que se les había muerto su hermanito. No sé si ustedes se acuerdan, María y Marta, ellas estaban llorando, estaban desbaratadas porque Lázaro había muerto. Y llegó Jesús 4 días después de que ocurrió eso y nos dice, Jesús lloró. Él sentía ese dolor. Pero yo estoy oyendo a mi esposo que ya en esta parte donde Jesús lloró, pero aquí yo lo creo que aquí lloró también Jesús. No lo dice. Pero si ustedes de tarea la van a tener después del 40, de ahí de Mateo 25 en adelante hasta el 46, él tiene que sentir dolor porque les dijo, pero es que los de la izquierda, también le dijo a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. ¿Tú sabes lo que es decir a sus criaturas malditos? ¿Qué dice? Apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y si siguen leyendo, háganlo de tarea hasta el 46. Yo creo que ahí se le quebró el corazón y después vamos. Seguro que sí. Claro que sí. Él no puede. No desea la muerte de nadie. Él sufre el dolor de la creación. Son sus seres criados. Él sufre el dolor de la creación. Vamos a seguir con el matinal. Y se me olvida el título. Exaltando a Jesús. Dice, Cristo siente, y lo acabamos de leer, pero ahora en el Espíritu de Profecía nos amplía. Cristo siente los males de todo doliente. Entonces, cuando tú estés malito y que nadie se entera, tú no estás solo. Él está sufriendo contigo.
Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, fíjense quiénes son los que provocan todo esto. Los malos espíritus desgarran un cuerpo humano. Cristo siente la maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, que ahora hay tanto coronavirus y eso es lo primero que tienen, que fiebre. Cuando la fiebre consume la corriente vital y se siente la agonía, quiere decir que está cerca de la muerte. Él siente. Ajá, y están tan dispuestos a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Y amén por eso. Los siervos de Cristo son sus representantes, tú y yo. Los conductos, escuchen, tú sabes lo que es un conducto, un tubo que une a otro tubo y vamos, un conducto que se va haciendo más grande, hay una línea seguida. Los siervos de Cristo son los representantes y son los conductos por los cuales ha de obrar. ¿Quién ha de obrar por medio de esos conductos? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Él desea ejercer por ellos su poder curativo. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Nosotros, amén. Nosotros. Gloria. Tenemos la corriente ahí puesta, pero hay que conectarnos con la fuente. Y también tenemos que usar lo que abre la puerta del cielo, que tiene la oración. Gloria a Dios. A ver, vamos a buscar Éxodo, el libro de Éxodo. ¿Dónde yo encuentro ese libro? ¿Dónde está? Ese está bien difícil de encontrar. Sí. Está En segundo libro. ¿en el Nuevo o en el Antiguo? En el Antiguo. En el Antiguo, está en el Antiguo. Éxodo 15, versículo 26. Dice así. Y ese es mi, by the way, como decimos, ese es mi versículo favorito. By the way. By the way, no sé cómo se dice en español. Ahora sí me la pusiste. ¿Cómo se dice en español, by the way? By the way. Y por si acaso. Por si acaso. No, les voy a decir que ese es mi versículo. La bendición. Mi favorito. Mi favorito, amén. Okay. La bendición que Dios tiene para nosotros. Éxodo 15, versículo 26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si haces lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardes todos sus estatutos. Miren esto. Esto sí que está sabroso. No dice un cuarto o una tercera parte de la enfermedad, dice ninguna. Dice, ninguna enfermedad de las que viene, de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, ¿quién? Tu sanador, el que te da la salud. El que te sana. Si guardas sus mandamientos, si oyes su palabra, si te fijas en Cristo, si oyes a Jesús, dice que no vas a sufrir las enfermedades que sufrieron los egipcios. ¿Qué sufrieron los egipcios? Pues yo vi en un estudio, yo vi en un estudio que los egipcios, mira, los egipcios sufrían de las venas tupidas, por la dieta que llevaban. Sufrían de la presión alta por la dieta que ellos llevaban. Todo lo que comían. Sufrían las enfermedades que hoy están sufriendo los hombres. Por los mismos motivos. Por no obedecer. Por no obedecer. Así es. Gloria a Dios. Ajá. ¿Cómo pasó, Elena, en tu cumpleaños? Ahora vamos al matinal y dice, en una forma más amplia, dice, en las curaciones del Salvador. Y eso yo se lo expliqué hoy a alguien, porque Dios me dio la oportunidad de dar testimonio. En las curaciones del Salvador quiere decir que nos ponemos en las manos del Señor siempre que tengamos aflicción y haya enfermedad. Hay lecciones, y yo aprendí mi lección. Como mi hermana estaba diciendo que comió lo que no debía. Aprendemos una lección. Amén. Dice, en las curaciones de Salvador hay lecciones para sus discípulos, para nosotros. Porque somos bien cabezones. Dice, una vez ungió con barro los ojos de un ciego y le ordenó, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y fue entonces y se lavó. Y volvió, ¿qué cosa? Viendo. ¿Qué tal si dice, no,
yo no voy. Yo así me quedo, es más, no me pongas barro. Yo sé que es mejor esto. No. Jesús dice, yo te voy a sanar, ve y lávate. Y fue sin protestar y se lavó y volvió viendo. Lo que curaba era el poder del gran médico, y el gran médico se llama Jesús. Pero él empleaba remedios naturales. Y si ustedes quieren, los que saben, que yo les comenté que aunque me había aliviado, con cosas bien sencillas, que yo me quedé asombrada. Con cosas naturales como espirituales. ¿Dónde me quedé? Hay a muchos. A muchos de los afligidos que eran sanados, o sea, los que estaban enfermos, Cristo les dijo así, no peques más. Hay veces que a nosotros nos da pena decirlo, pero el Señor dice no peques más para que no venga alguna cosa peor. Eso lo encontramos en Juan 5:14. Así enseñó que la enfermedad, escuchen bien, porque a veces nosotros nos equivocamos diciendo cosas que no son. Ahí enseñó que la enfermedad es el resultado de la violación de las leyes de Dios. Y eso yo lo sé. Y yo le pedí 1000 veces perdón a Dios. Es la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría, nos evitaría dolor si los hombres o nosotros viviésemos en armonía con la dieta o el plan del Creador. ¿Y la dieta está aquí? La dieta está en su palabra. Hermanos, ¿por qué estamos sufriendo este virus? El mundo completo, hasta los hijos de Dios. Sí. Porque mira, hay hombres, mujeres que no siguen la dieta de Dios. Mira, comemos todo lo que se mueve, Uy. todo lo que tenga ojos. Eso no es posible. Me dice una de mis hermanas, no se puede vivir así, ni vivir así por la vida, porque no vas a durar. Te vas a enfermar. Comiendo cosas que nos hacen daño, que dañan a nuestro cuerpo. Sí. Vamos a seguir, a ver, ¿cómo dice? Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel. Y les enseñó, él siempre enseñando con todo lo que pasa. Y él les enseñó que la salud, escuchen, la enfermedad es la violación de las leyes de Dios. Pero le enseñó que la salud es la recompensa, es lo opuesto a la obediencia a las leyes de Dios. ¿Ustedes entienden? Queremos tener salud, hay que obedecer las leyes de Dios. El gran médico que sanó a los enfermos, ¿en dónde? En Palestina, había hablado a su pueblo desde la columna de nube, diciéndole lo que había de hacer, lo que debían de hacer. Estamos experimentando, leyendo lo del screen de la otra computer y parece que hubo un poquito de problema ahí. ¿Dónde estoy? Denme un minuto. Y entonces dice, y lo que... No, esta no es. Y lo que Dios haría por ellos, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, dijo, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna de esta enfermedad de los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando el pueblo cumplió estas condiciones, que dice, se le cumplió la promesa, y no hubo en sus tribus enfermo, ni uno. ¿Por qué? Porque tenemos que ser oidores atentos, pero también hacedores obedientes. Eso yo lo comprobé y yo no les aconsejo que desobedezcan para poder sufrir. No. Exactamente. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Entonces hoy aprendemos. Hoy aprendimos que si obedecemos, tenemos bendición. Tenemos recompensa. Hay bendiciones a aquellos que obedecen a Dios. Y si no obedecemos, tenemos consecuencias muy duras. Hay consecuencias. Sí. Hay consecuencias. Yo quiero caminar con Jesús.
Yo quiero servir a Jesús. Yo quiero lo mejor para mis hijos, para mi hogar, para mi esposa. Y lo mejor es para mi familia caminar con Jesús. Caminar bajo la sombra Del Omnipotente. del Todopoderoso. Amén. Hermanos, vamos a obedecer al Señor. Él tiene tremendas bendiciones esperándonos. Gloria a Dios. Les voy a decir algo, a pesar de que en estos tiempos de aflicción y de enfermedad nos da una lección, porque lo acabamos de leer, ¿por qué aprenderlo así? Cuando el Señor nos ama tanto y nos dice, por aquí, y esto es lo que se debe de hacer, y tú no vas a tener problemas si me obedeces. Nosotros nos gusta a veces, somos como masoquistas. Y desgraciadamente nosotros somos así, pero bueno, vamos a darle gracias al Señor hasta en eso, hasta en la enfermedad, porque aprendimos algo. Vamos a hacer oración. ¿Quieres dirigirnos a oración? Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por ser nuestro médico divino, nuestro guía, nuestra salud, el sol de justicia, todo, Señor. Si no fuera por ti, Señor, ¿dónde estuviéramos hoy? Te damos gracias, Señor, por el cuidado, por la sanación de nuestras enfermedades, de las aflicciones que tenemos, Señor. Tú lo curas todo. Sí, sí. Señor, te damos gracias porque no merecemos nada. Señor, te pedimos el perdón de nuestras faltas, te pedimos el perdón de nuestros pecados, Señor. Cada minuto pecamos de pensamiento. Padre, ten compasión de nosotros y de antemano te damos y te le agradecemos mucho, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes y que tengamos esa sed de estudiar, Señor, tu palabra para poder escuchar tu voz. Cada mañana debería de ser el primer trabajo, Señor. Estar de rodillas pidiéndote, Señor, háblame, ¿qué tengo que hacer hoy día? Quiero escuchar tu voz. Te doy gracias, Padre, por Liliana, que estamos orando y le estamos pidiendo, aunque somos dos, yo sé que la oración a veces llega a otras personas porque lo hacemos saber, que nos ayuden porque la oración es poderosa. Te ponemos a todas esas personas que están enfermas, que se sienten mal, que están afligidos, desanimados en tus manos, Señor. Sabemos que tú puedes levantarlos, que tú puedes animarlos, tú puedes devolverlos a la normalidad. Necesitamos creer más en ti, Señor. Sí, Señor. Te pedimos por nuestras familias, por nuestros hijos, por aquellas personas que están desahuciadas, que aparentemente no hay nada que hacer, Señor. Tú das la última palabra. Tú sigues teniendo la última palabra y tú llevas el timón. Tú tienes el control, Señor, y lo tendrás hasta el final. Te pido por estas sesiones que tenemos, Señor, estos estudios, que nos permitas, Señor, dejarte hablar a ti, que tú nos enseñes, que tú nos eduques, que tú nos guíes. Te damos gracias por lo que nos están siguiendo por Facebook, Señor, por WhatsApp. Te pedimos, Señor, que estos mensajes lleguen más allá de lo que nosotros podemos ver. Te pedimos por nuestros hijos, por la iglesia, Padre, por esta pandemia que finalmente llegue a su fin. Sabemos que tú lo vas a hacer, Señor. Te pedimos humildemente que sigas con nosotros el resto de la semana. Te lo ponemos todo en tus manos y te agradecemos todo lo que vas a hacer. Señor, todo esto te lo pedimos y te lo imploramos en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buena gente. Sigan mirando a Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el viernes. Amén. Gloria a Dios. Está bien, Elena, nos vemos el viernes. Ay, me incluyen tus oraciones porque son las alergias que me tienen todas. Oh, ok. Ok. Lo bueno que te dan cada año. Ok.